Como vimos en los primeros videos, dentro de la parte de las características de Linux, sabemos que Linux es un sistema operativo multitarea y multiusuario. También te expliqué específicamente en qué radica esas dos palabras y esas dos características. Por lo tanto, se deben establecer ciertos mecanismos de manera que, de forma simultánea, entre estos, se protejan los datos de un usuario frente a otros y estos puedan ser compartidos en caso necesario. Existe un mecanismo de permisos asociado a cada fichero. Dentro de Linux no existe, o no se le dice, mejor dicho, dentro de la jerga, de la jerarquía de los diferentes archivos, como por ejemplo lo que es un directorio, como por ejemplo lo que es una carpeta o un programa o lo que fuese, se le dice a todo eso fichero. Este tipo de mecanismo lo que permite que los ficheros, ¿sí?, y directorios pertenezcan al usuario en particular. Pero también permite que los ficheros sean compartidos entre usuarios y también grupos de usuarios. El comportamiento por defecto que tienen la mayoría de los sistemas es que todos los usuarios pueden leer los ficheros de otro usuario, pero no pueden modificarlos o borrarlos. Cada usuario, cada uno de los usuarios que vos tengas dentro de tu sistema, perteneciente al grupo de usuarios, dentro de Linux tenemos una particularidad, tenemos jerarquías dentro de la estructura de los diferentes programas. Por ejemplo, tenemos un grupo, que ese grupo, dentro de ese grupo tenés diferentes usuarios y a su vez está dominado todo eso por un usuario root, como ves en pantalla. El usuario root es el usuario general que tiene todos los permisos dentro del sistema, y después de eso, subsiguientemente después de eso, le sigue un grupo que a través de ese grupo tiene otros usuarios. Y bueno, cada vez que va subiendo el escalafón, fíjate que imagínate que los usuarios sean las puntas de las raíces, cada vez que suba el escalafón para la parte superior del árbol, va a ser el que tenga mayor privilegio. Eso lo vamos a ir viendo también más adelante. Cada usuario entonces perteneciente al grupo de usuarios tiene asociado lo que es un nombre, una palabra clave o password, un directorio también y un proceso que sería de arranque. Existen diferentes categorías de usuarios en función de los privilegios que vayan teniendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el superusuario o root, que sería el administrador del sistema, en general de todo, ¿sí? Administrador del sistema. Fíjate que acá te dice que para que pueda tener funcionalidad lo que es el usuario root, tiene que poder detener, iniciar y reiniciar lo que son los servicios, cambiar los permisos y propietarios, administrar paquetes del sistema, crear y eliminar y administrar usuarios. Bueno, todo eso es el privilegio, además de los ficheros y archivos, todo eso es el privilegio que tiene el usuario root. También tenemos usuarios normales, ¿sí? Usuario regular o usuario normal, que es el resto de usuarios que pertenecen mismo a distintos grupos, los cuales pueden tener una serie de propiedades comunes. Por ejemplo, usuario regular se puede llamar Pepito, Juancito, Martina, el nombre que vos quieras, y puede pertenecer por ahí a un grupo, ¿sí? Ese grupo se puede llamar, por ejemplo, administrador. Y bueno, tenés diferentes grupos que se puede llamar, por ejemplo, administrador, se puede llamar atención al cliente, se puede llamar, por ejemplo, también mantenimiento, y dentro de esos grupos vas teniendo diferentes usuarios con diferentes privilegios. Los usuarios especiales son los asignados a tareas específicas para el sistema. Generalmente lo que sería la parte de información y manejo de aplicaciones que están instaladas misma dentro del sistema y que sea de uso general y de uso común, ¿no?, a usuarios externos o internos. Después de esto podríamos hablar de lo que serían los permisos que llevan asociados los diferentes ficheros que se encuentran dentro del sistema, y te lo voy a explicar la próxima clase.